Hola, ¿qué tal, mi gente? Muy buenas tardes, noches, días. Ahora, a la hora que les toque ver este video. Les doy la bienvenida a este su canal, a estas sus historias que sé que tanto les gustan. Les agradezco por su comprensión y por su apoyo hacia mi persona. Y bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy Del Mari y tú, llámame Del Mari. Chicos, pues esta noche, tarde conmigo, tardecita, fresca, les traigo la historia del día de hoy. Es una historia fuerte, quiero que sepan, es una historia triste, así que disfrútenla y vamos a comenzar de esta manera. La historia del día de hoy nos la cuenta Ángel y él me dice, Del Mari, quiero contarte mi historia, quiero contarte esto para que la gente tenga cuidado y sepa que también en la vida hay gente mala, no nada más buena, y se cuide, la gente se cuide. Entonces, bueno, él comienza contándome su historia, él me dice, mira, yo te voy a contar primeramente cómo fue la vida de mi madre, para que llegado a cierto punto de la historia, ustedes entiendan qué tal fue mi vida. Quiero contarte que mi madre quedó huérfana a muy corta edad. Tendría unos 6 o 8 años cuando mi madre queda huérfana. Mi madre de nombre Argelia era una niña muy buena y muy noble. Desgraciadamente el creador decidió dejarla sola y mi madre se quedó al abandono. Hubo unas personas, un matrimonio que decidió hacerse cargo de, de mi madre, porque era una niña huérfana que no tenía nadie con ella. Y así fue como mi madre cayó en manos de esas personas y la adoptaron esas personas. Todo estaba bien, la gente decía que era lo mejor, que para la niña huérfana, que pobrecita. Lo que nadie sabía era que ese matrimonio era un par de enfermos, que la mujer tenía la bendita costumbre de atrapar niños y niñas y llevárselas al esposo, que era un cochino depravado. Se los llevaba al esposo para que jugara con ellos y a la vez para que no la estuviera molestando y no le estuviera pidiendo que cumpliera con sus obligaciones de esposa. Y ella hacía eso, amenazaba a los niños y se los llevaba y nadie la descubría, tenía suerte. Pero cuando vio la oportunidad de tener una niña en casa, sin necesidad de andar batallando, no la iba a perder. Así fue como adoptó mi madre. Y mi madre se fue a vivir a esa casa. Desde ese momento, a sus 8 y 9 años, mi madre se convirtió en la esposa de ese viejo miserable. Y, ¿qué les diré? Pobrecita de mi mamá sufrió tanto, tanto, tanto. Cumplió 9, 10, 11. Y cuando mi madre cumplió 12 años, ya tenía años de ser la esposa de ese individuo. Y una de las cosas que la mujer del individuo le decía era, no vayas a quedar embarazada, porque mi esposo ya me dijo que si una de las personas que le traigo queda embarazada, me va a correr y se va a quedar con la que le dé el hijo, porque la señora no podía darle hijos a su esposo. Entonces, era prohibidísimo que mi mamá quedara embarazada. Y pues se cuidaba, mi mamá se cuidaba, la cuidaban, le daban test, le daban cosas para que no saliera embarazada, pero bueno, la vida a veces te juega malos trucos. Y un día mi madre se da cuenta que está embarazada. Ya tenía 12 años, mi madre ya era señorita. ¿Cómo se da cuenta que estaba embarazada? Porque le empezó a crecer la barriga. Le empezó a crecer la barriga, le empezaron las náuseas. Y es ahí donde mi madre se dio cuenta que estaba embarazada. Entró en pánico, entró en pánico. Ya había cumplido los 12, iba para los 13. Y dijo, ¿qué voy a hacer? Empezó a echar planes, a echar planes, a echar planes. Y esas personas vivían en una sierra en la parte de arriba del pueblo. Y esas personas iban a la ciudad cercana, al pueblo cercano, a comprar lo necesario para su casa. Y siempre que se salían dejaban a mi mamá y la dejaban encerrada.
Ese día cuando salieron a comprar, mi mamá se las arregló. Se las arregló para salir huyendo de esa casa, para huir y salir de ese lugar de prisión donde la tenían por varios años ahí. Y es ahí donde mi madre huye a la ciudad cercana. Y huye a la ciudad cercana y llega a un lugar donde no conoce a nadie, donde nadie la conoce, donde no tiene familia y donde se enfrenta a ese monstruo llamado ciudad, soledad y gente desconocida. Es ahí donde mi mamá comienza a juntarse con pandilleros, con de esos que lavan carros en los semáforos, con ese tipo de persona porque mi mamá no sabe dónde ir. Y de rodada en rodada llegó al lugar donde todos esos individuos dormían. Era un lugar en la orilla de una ciudad, en la orilla de la ciudad, donde había un basurero. Ahí era donde ellos hacían sus casas y ahí era donde tenían vida. Mi mamá ya con una barriga grande, más o menos grande. Es como llega mi mamá a ese lugar, a ese basurero, y se empieza a llevar bien con todos. Todos fueron pues un poco tolerantes con ella, le ayudaban un poco. Y ahí es que mi mamá da a luz. Ahí nazco yo entre cosas de la basura. Mi mamá juntó cosas, juntaron sus compañeros de mi mamá, juntaron cosas, cobijas, cosas de la basura. Y es ahí donde yo nací. Ahí fue donde yo me empecé a crear en la basura. ¿Qué pasó después? Cuando mi madre tenía 13, todavía no cumplía 14, se alivió de mí. Y cuando ella cumplió 16, yo tenía 3 años. Yo tenía 3 años. Cuando mi madre conoce un fulano que se había ido un tiempo de la ciudad, del basurero, y regresó. Era un hombre de más o menos como 50, 55 años. Les digo, mi madre tenía 16. Lo conoce y mi madre decide dejarse llevar por las palabras, por los halagos y por las promesas vanas que le hizo ese hombre. Ese hombre al que le llamaban Don Cuco, ese hombre al que le llamaban Don Cuco, y mi madre se va servida con él. Desde que mi madre se juntó con él, mi madre comenzó a estar embarazada. Cada año tenía un chamaco y yo pasaba los años y yo seguía creciendo. Y ella cada año tenía un chamaco. Cuando yo empiezo a crecer un poquito más, como ustedes ya se habrán dado cuenta, yo no era hijo de Don Cuco. Y Don Cuco era cruel conmigo, muy cruel. Comenzó a pasar el tiempo, yo empecé a crecer. Y mi mamá embarazada, y uno y otro niño. Y ese hombre, él sentía que entre más le embarazaba, menos posibilidades tenía mi mamá de abandonarlo. Resulta que ese hombre decidió un día encontrarme un trabajo. Decidió encontrarme un trabajo y yo comencé a trabajar en un supermercado, ayudando a las personas a llevar sus bolsas de mandado a los autos, de cerillito en el supermercado. Y debo decirles que no me quejo, me iba muy bien. Me iba muy bien, no me quejo, todo iba bien. La gente me daba buenas propinas y la verdad me iba muy bien. Y todos los días yo iba a la escuela. Yo iba a la escuela en la mañana y por la tarde, a las 3 de la tarde, yo llegaba a la 1:30 de la escuela, comía y a las 3 de la tarde yo me iba a trabajar. A las 3 de la tarde mi padre decía, que yo le decía, padre, ese señor, vámonos a trabajar. Y les digo cuál era mi trabajo y cuál era el suyo. El mío, ya les dije, era hacer cerillito y ayudar a las personas. Él pasaba frente del supermercado, me dejaba ahí, del súper, más bien no supermercado, del súper. Me dejaba ahí y él se iba a una cantina que estaba frente del lugar. Y ahí se gastaba el dinero que yo ganaba. Porque yo se lo entregaba a mi madre y él con violencia le quitaba el dinero a mi mamá. Entonces yo trabajaba realmente para sus vicios de él. ¿Cómo es que llegamos a esta historia? Les cuento eso para que entiendan un poco cómo fue la vida de mi madre y la mía.
Pero los voy a llevar al punto de la historia. Era un día, 6 de enero, día de los Reyes Magos, donde se celebran los Reyes Magos. Les estoy hablando que esto fue en México. Y en México, en una ciudad fronteriza. ¿Qué pasó? Conmigo nunca había llegado el niño Dios y yo no sabía lo que era una rosca. Mi madre trabajaba limpiando un puesto por una avenida, un puesto de tacos. Esas personas terminaban de vender en la madrugada y por la mañana mi madre iba y limpiaba ese puesto grande por dentro. Lo dejaba limpio para cuando en la tarde llegaran los dueños, estuviera todo limpio para empezar a vender. Y le pagaban bien a mi madre. Le dejaban cosas a mi mamá en el puesto. Bolsas de pan vacías, con pan todavía. Le dejaban toppers con comida que había sobrado de lo que ellos vendían. Le dejaban tortillas, salsas, le dejaban cositas así, refrescos que habían dejado los clientes, refrescos abiertos. Todo eso le dejaban porque ellos sabían cuánta necesidad tenía mi mamá. Eran buenos con ella. Y mi madre se los traía y nosotros éramos felices. Ese día, mi madre venía del puesto y yo la estaba esperando porque yo cuidaba a mis hermanitos. Llegaba a cuidar a mis hermanitos, que ya tenía 5 hermanitos. Conmigo eran 6. 5 hermanitos tenía. Llega mi madre y corro, la encuentro y veo que trae una caja de cartón en las manos. Y mis hermanos se quedan como con curiosidad, yo también. Y le pregunto, mamá, ¿qué es eso? Y me dice, vengan, corran, siéntense a la mesa, que hoy vamos a comer algo rico. Mi madre pone en la mesa. Nosotros para ese entonces vivíamos en una casita de cartón que mi padrastro había hecho ahí en la basura. Y nuestros trastes, nuestra mesa, nuestras sillas y todo, camas, colchones y todo era de lo que llegaba de la basura. Entonces teníamos una mesita quebrada y unas sillas quebradas. Nos sentamos a la mesa, que para nosotros era sagrado ese momento, y vimos cómo mi madre abrió la caja y había una rosca de Reyes. Y fue como de wow, se veía deliciosa. Mi madre trae un cuchillo, comienza a partir la rosca. Comienza a partir la rosca y nos da cada quien un pedazo. Y cuando yo me voy a sentar en mi silla para comerme mi pedazo, mi mamá traía del refrigerador. Teníamos un refrigerador porque los de la basura se robaban la electricidad y la pasaban hasta la basura, porque no crean que nada más nosotros vivíamos en la basura. Muchos vivían en la basura. La pasaban a la basura y teníamos un refrigerador viejo. Mi mamá saca la leche del refrigerador y nos sirve un vaso a cada quien. Y cuando nos va a dar nuestro pedazo, empieza a darles a mis hermanos. Y llega mi padrastro y me agarra de la camisa y me dice, tú no vas a comer rosca. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, son las 3, es hora de trabajar. Y yo, pero papá, yo quiero comer rosca. No, tú no vas a comer rosca. Y me lleva a tirones y recuerdo que me fue jalando para afuera de la camisa. Y yo lloraba, yo le pedía la rosca. Y sale mi madre corriendo con un pedazo de rosca en la mano y me dice, Ángel, toma la rosca, mi hijo, cómete tu pedazo. Y mi padre me aventó a lo lejos para enfrente y dijo, no seas alcahueta, mujer, tiene que trabajar. Si quieres que se la coma, guárdasela para el rato. Y volteo y me quedo viendo cómo mi madre estaba con su pedazo de rosca en la puerta. Me dio mucha tristeza, pero me dio tantos ánimos para darme prisa pues en el trabajo y salir pronto porque era tanto mi deseo de comer rosca de Reyes, porque yo ya las había visto y yo siempre tenía una idea de cómo tenía el sabor, el pan de la rosca de Reyes. Me doy prisa, ese día fue un día bueno, pero ese día yo no esperé a mi padre. Ese día me fue muy bien con el dinero, salgo corriendo. Y así como ustedes ven, nosotros vivíamos pues en la orilla de la ciudad. Me vine corriendo, era una bajada y luego una subida. Y cuando tú subías en el puro parejo, volteabas un poquito para abajo y ya se veían las casitas de la basura. Subo corriendo la subida con mi bolsita de dinero, de monedas que me habían dado por cargar bolsas y por ser cerillito. Y cuando yo subo en lo parejo del cerro, que volteé para las casas de la basura, yo empiezo a ver las luces de las ambulancias y empiezo a ver
camionetas, las luces de las patrullas. Yo me quedo como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y es ahí donde yo me doy cuenta que las ambulancias están sacando pues algo. Entonces bajo corriendo la bajada, estaba muy cerca ya. Llego corriendo y cuando yo llego ya muy cerquita, yo me doy cuenta que de donde estaban sacando algo era de mi casa. Era de mi casa. Y llego corriendo y le pregunto a un paramédico, ¿qué está pasando? Y me dice, niño, no te puedes meter. Mi casa estaba cercada ya con cintas amarillas. Yo le digo, no, es que yo quiero saber qué está pasando. Entonces me dice, ven con el policía. Llego con el policía y le pregunto, quiero saber qué está pasando. En ese entonces debo decirles que yo tenía 10 años. El policía me dice, ¿y tú por qué crees que yo te voy a decir a ti si andas de metiche? Yo le dije, no señor, es que esa es mi casa. Y me dijo, ¿cómo que es tu casa? Le digo, sí, ahí vive mi madre y mis hermanos. Entonces los policías se voltean a ver y me dice, niño, eh, pues igual te vas a enterar. De ese lugar sacamos una señora sin vida y cinco niños sin vida. Un bebé, otro bebé y otros niños más grandecitos. Yo, ¿cómo sin vida? ¿Por qué? ¿Qué les pasó? El paramédico se acercó y donde estaban los policías y me dijo, se cree que fueron envenenados por la rosca de Reyes. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, se cree a la forma en cómo los encontramos, es que esa rosca tenía veneno. Tenía algo venenoso, pero nos la vamos a llevar para analizarla y dar un resultado correcto, no vamos a decir cosas que no son. Yo me meto a la casa y un desastre, un tiradero. Y yo no me lo podía creer. Yo no me lo podía creer porque yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque yo me fui hace unas horas, 3 horas máximo. Y mi madre y mis hermanitos estaban bien. Me voy haciéndome un poco escondido y poco a poco pude ir viendo, levantando poco a poquito las sábanas donde estaban cubiertos los cuerpos de mis hermanos. No los pude ver a todos, pero sí logré llegar con mi madre y pude ver a mi madre con una expresión triste en una camilla sin vida. Fue muy duro, señores. Fue muy duro porque yo solo era un niño de 10 años. Me regresé a mi casa y me senté a llorar sin entender qué pasó. Estaba ahí cuando veo que llega mi padre borracho y empieza a decirme un montón de cosas, que por qué no me esperaste, que dónde está el dinero que sacaste. Yo no se lo iba a dar, yo ya lo había escondido. Y le digo, y me dice, ¿dónde está tu madre? Y le digo lo que pasó. Le digo, papá, necesitamos de ir al lugar a reconocer los cuerpos, a recogerlos para darles cristiana sepultura. Y mi padre me dice, ¿estás loco? Yo no voy a ir a ningún lado porque yo no tengo dinero para eso. Me tenían harta tu madre y tus hermanos. Así que bueno, lo bueno que me libré de ellos. Yo qué infeliz. Seguía yo llorando y me fui corriendo para el lado de la basura. Y había un señor que le decían Don Icho. Un señor, yo creo que de unos 70 años, 65, 70 años. Y me dice, Angelito, sé lo que pasó. Realmente lo lamento mucho. Sabes que puedes contar conmigo. Si quieres, yo te acompaño. Y vamos a ver si puedes reclamar los cuerpos a la CEMEFO. Los cuerpos de tu madre y de tus hermanos. Llegamos y pues no, ni siquiera se me dejó entrar. A los niños no los dejan entrar a la CEMEFO. El señor me dijo, bueno, le dijo al policía que si él podía entrar. Y le dijeron que si era familiar y él dijo que sí. Él iba a entrar y me dijo, Ángel, ¿quieres darle un recado a tus hermanos y a tu madre? Híjole, le dije, dile a mi madre que un día yo voy a ser alguien importante, que algún día yo voy a dejar de vivir en la basura y que algún día
yo voy a ser una persona de la cual mi madre está orgullosa. Y diles a mis hermanos que yo voy a vivir por lo que ellos no pudieron vivir. Y me quedé sentado afuera de la CEMEFO, una banquita de cemento llorando. Entró mi amigo, el abuelito. Estuvo un rato y se vino. Él me dijo, Angelito, recé un rosario a tus familiares. Y me dicen los señores de la CEMEFO que si no viene pronto un adulto a reclamar los cuerpos, se irán a la fosa común. Fui nuevamente y le rogué al viejo, al individuo que no era mi padre, pero que yo le decía padre. Y me dijo, cállate la boca, que a mí no me importa. A mí no me importa lo que tú quieras. A mí no me interesa lo que tú quieras. Cállate la boca. Me quedé llorando afuera y él se salió. Y cuando él se salió, yo me fui detrás de él. Me escondí detrás de unas bolsas de basura, de unos montones de basura. Y lo encontraron dos malandrines que vivían en la basura, que hacían sustancias ilícitas. Y le dicen, ay, Cuco, ya te quedaste con un chamaco. ¿Y ahora cómo vas a mantener ese chamaco que ni tuyo es? Y el viejo se ríe y dice, yo le voy a sacar provecho a ese chamaco. ¿Tú crees que yo me lo voy a quedar para mantenerlo? Y luego ellos le dicen, ¿y cómo? ¿Qué vas a hacer? Y él les contestó, ¿venderlo? ¿No les gustaría tenerlo? Hagamos trato. Y vi claramente cuando esos dos individuos le dieron un rollo de billetes cada uno a mi padre. Y él los paleteó y se fue caminando por la carretera para la ciudad. Yo me quedo inmóvil ahí, junto a los montones de basura, y ellos se van para mi casa. Yo sin más salgo corriendo. Y me voy al centro de la ciudad. Y empiezo a deambular de un lado para otro, yendo y viniendo. Pues trabajando en lo que encontraba, porque yo era trabajador. Yo tenía 10 años, pero era trabajador. Y trabajando en una tienda donde vendían alimentos para ganado. Trabajando ahí venía un señor de la sierra, un señor de dinero. Él y su esposa venían y compraban cosas para su ganado. Empecé a hacer amistad con el señor y el señor me invitó a su rancho a trabajar. Él me dijo, yo te pago bien. Yo en ese entonces, pasó un tiempo yo deambulando. Yo ya tenía 12 años. Pasaron 2 años yo deambulando de un lado para otro. No volví a ver a mi padre, no lo volví a ver. Y me animé a irme con ese señor a la sierra. Me propuso darme de comer gratis, a cambio del trabajo, pagarme y colaborarme con ropa y eso, dinero. Se me hizo buena la oferta, me fui con ellos a la sierra. Pero debo decirles una cosa, llegando a la sierra las cosas fueron otras. Las cosas fueron otras porque ahí llegamos y se nos privó de la libertad. Y digo se nos privó porque junto donde yo estaba había un muchacho de 14 años, 2 años mayor que yo, de nombre Sergio. Ese muchacho tenía mucho tiempo ahí, ya tenía mucho tiempo. Él tenía también varios años ahí. Él me dijo, quiero decirte que aquí las cosas no son buenas. Realmente cometiste un error de haber venido a esta casa. Me dijo, pero te voy a ayudar en lo que pueda, porque la vas a pasar mal. Efectivamente, señores, ese muchacho no estaba mintiendo. Realmente la empecé a pasar mal porque el Señor no era mala persona realmente. El Señor no era mala persona, pero el problema era que el Señor se la pasaba afuera haciendo negocios del ganado. El problema ahí era que la que mandaba era la patrona. Y era una mujer realmente muy, muy, muy mala. Mucho, muy mal. ¿Y qué pasó? Esa señora, siempre que no estaba el esposo,
hacía violencia contra nosotros. Y particularmente a mí siempre me dejaba sin comer. ¿Y qué era lo que me decía?